Buenas tardes. Pues bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Gracias por asistir esta tarde a esta actividad. Gracias a las autoridades, a la concejala que ha venido y a todos los demás que también de Bolo Bolo y los demás representantes que habéis querido participar esta tarde en este acto. Nadie debería tener que emigrar de su entorno para poder ser quien es. Esta frase, que parece una obviedad, pues hay muchas personas que aún lo padecen, que se ven obligados a huir de entornos preferentemente rurales, donde se encuentran con discriminación, sufren invisibilidad o rechazo y tienen que marcharse de su entorno. Esto es lo que llamamos exilio y es el tema central de esta 18ª edición de la Semana Cultural de Toledo Entiende, que vamos a conocer también esta tarde. La Biblioteca de Castilla-La Mancha es algo más que una biblioteca, queremos que sea un espacio que defiende la igualdad, en el que se educa en el respeto y en el que damos voz a aquellas personas a que les ha sido silenciada. Por eso nos unimos a esta celebración de Toledo Entiende y agradecemos a la asociación Bolo Bolo que haya contado con la biblioteca para participar en esta semana de actividades en las que se reivindica el compromiso y la reivindicación. Pues en este marco de Toledo Entiende tenemos una actividad que vamos a celebrar aquí en la que vamos a hablar del trabajo que realiza el Servicio de Atención Integral a Personas LGTBI, que está impulsado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que se ha convertido en un recurso fundamental para el acompañamiento y la protección de derechos. Y vamos a contar también con la presentación de una obra imprescindible, que es el Manual de Identidades Sexuales de Patri Catalán, que tienen aquí en la mesa. Patri, que nos acompaña en la mesa y a la que damos las gracias por venir a esta biblioteca y me imagino que también por participar con vosotros en Toledo Entiende, pues es psicóloga, activista y escritora. Ha dedicado más de 8 años a investigar y recopilar información sobre identidades sexuales y de género y ha consultado más de 1000 fuentes. El resultado es este manual impresionante, que es muy claro, riguroso y cercano, que se ha convertido en una herramienta útil para los y las profesionales de la salud, la educación y los servicios sociales, pero que también su autora quiere que vaya más allá, que quiere que sea útil para cualquier persona que quiera entender mejor la realidad del colectivo LGTBI. En el libro no solamente da información, es un libro que acompaña, que nombra, que visibiliza situaciones y que es una guía para aquellas personas que buscan respuestas y un recurso para quienes quieren acompañar sin prejuicios. Desde esta biblioteca creemos firmemente que la lectura transforma, que conocer es el primer paso para respetar, pero también somos conscientes que dar espacio a actividades como la de esta tarde es una forma concreta de contribuir a una sociedad más justa. Así que yo no me queda más que agradecer pues a Patri, por supuesto, que nos haya acompañado, que haya venido aquí a esta biblioteca, a Bolo Bolo por la iniciativa y la actividad y sobre todo por haber contado con la biblioteca y mantener viva esta semana y a todos y a todas ustedes por asistir. Yo me voy a bajar para que se pueda ver mejor la presentación y le cedo la palabra a Alba Gómez de Bolo Bolo, que nos va a contar un poco del programa de la Semana Cultural Toledo Entiende. Vale, Alba, pues tu turno. Toma. Bueno, gracias a todo el mundo por venir, a la biblioteca, por supuesto, y bueno, a mis compis de Bolo Bolo que estamos haciendo cosas muy, muy bonitas y es lo que os voy a explicar un poquito hoy. Yo me dedico más esta tarde a la parte de cultura y mi compañero Dani va a ser más la parte de educación, ¿no? Porque esta semana de Toledo Entiende pues queremos que sea un poco todo, ¿no? No solo la diversión, que también que está muy bien, que es maravillosa, pero concienciación, educación, cultura, por eso Semana Cultural Toledo Entiende. Ya hemos empezado, el domingo tuvimos una actividad y ya tuvimos otra que, bueno, polémicas aparte, estuvieron bastante bien y agradecemos mucho la asistencia de todo el mundo. Y esta semana también está enfocada, sobre todo los días, desde hoy hasta el viernes, en la parte como más cultural, ¿no? El día de mañana está dedicado a la literatura. Vamos a tener una mesa con escritoras queer migrantes, un poco para hablar de la interseccionalidad de la escritura y de sus vivencias y de su experiencia. Y contaremos con Glevis Coro, Daniela P. Maldonado y Joana F. Casafranca. Y va a ser en el Salón de Actos de Comisiones Obreras. Y luego nos moveremos al claustro del Museo de Santa Cruz para hacer un recital de poesía. Micro abierto, si os queréis apuntar, pues podéis apuntaros. El jueves estaremos más enfocadas en lo que son identidades, vínculos. También tendremos una mesa redonda
para abordar las diferentes maneras de relacionarnos entre personas, desde las no monogamias, amistad, la soledad en las personas de la tercera edad del colectivo LGTBI, un poco cómo se puede afrontar las diferentes casuísticas que tenemos las personas y cómo generar vínculos entre nosotras mismas para al final apoyarnos, que es lo que necesitamos muchas veces. El viernes será el día del cine y tendremos una proyección de cortos en el Centro Cívico de Santa Bárbara y después pasaremos al Toledo Entiende Fest con grupos toledanos en su mayoría. Bueno, contaremos con Micaela Beach, Salmonetes Enfadados y Mayo, que estarán el viernes. Empezaremos a las 11 de la noche en la Plaza de Ayuntamiento, que ahí esperemos que sí tengamos escenario, por favor. Y el sábado, día completo también. Por la mañana tendremos charlas sobre el archivo queer a cargo de Lucía Simón, de la Fundación Anselmo Lorenzo, en el Centro Cultural de San Clemente. Y seguidamente tendremos los talleres de autoedición y collage con Julia Martínez Cano y Mercedes Jones. Las inscripciones están abiertas a todo el mundo. Quien quiera participar, pues que nos lo diga, y pueden participar en los dos talleres. Y ya por la tarde, pues un poco la vértebra de esta semana, que es la manifestación. Llamamos, por favor, a todo el mundo que venga a la manifestación, que es importante en estos tiempos que corren. Y, como siempre, será desde Zocodover a las 8 de la tarde hasta la Plaza de Ayuntamiento. Haremos la entrega de los premios Javier Fernández. Leeremos el manifiesto de este año, enfocado, como ya hemos comentado, en el sexilio, ¿no? Y en la migración que tienen que hacer algunas personas del colectivo desde sus zonas hacia zonas urbanas más grandes. Y la esperada Over the Rainbow, que es la fiesta que tenemos esa parte como también, ¿no? Venga, de diversión y más festiva, que también es importante pasarlo bien. El colectivo a veces lo pasamos un poquito mal, hay que pasarlo bien y quererse mucho todo el tiempo. Contaremos con las actuaciones de María Aguado, Leticia Conceta, Marcus Salami y Fendira también. No, perdón, Sugar Nelly. Sugar Nelly. El domingo es el día de la convivencia. Entonces tendremos desde por la mañana hasta por la tarde diferentes actividades. Tendremos mesas informativas de asociaciones para que podáis conocer otras asociaciones de la región, de Toledo, de Castilla-La Mancha. Estaremos todas ahí juntas. Habrá monólogos de humor. El Museo Sefardí por la mañana, es verdad, lo tengo aquí además. Eso es a las 11. Bueno, es que el domingo es como completo. Durante todo el día en la Plaza de Ayuntamiento habrá esas actividades que comentaba. Y paralelamente en el Museo Sefardí tendremos una actividad que se llama Abrir el armario de la Inquisición, que es un recorrido sobre varios enclaves del museo, sobre la historia de las identidades no normativas y procesos inquisitoriales que se tienen en el museo, que se tienen información sobre ellos. Entonces se hará un recorrido, una visita como guiada para ir informando de todas esas inputs que se tienen en el museo que están datadas. En la Plaza de Ayuntamiento también habrá monólogos de humor, habrá actuaciones, música, microabierto. Está un espacio abierto a todo el mundo el domingo. Y bueno, también comentar un poco las actividades que se llevan haciendo desde este curso lectivo en Bolo Bolo. Desde el área de cultura, sobre todo destacar las meriendas y los brunch que tenemos, que son ocasiones muy, muy especiales para tratar diferentes temáticas en las que nos reunimos, hablamos, nos informamos las unas a las otras de cómo son nuestras vivencias y nuestras experiencias, y sobre todo también esa parte de formación que hemos tenido, pues bueno, un recorrido sobre diferentes identidades, orientaciones como la bisexualidad, identidades no binarias, asexualidad, historia del feminismo. Es un núcleo duro de Bolo Bolo en esta época. Lo mantenemos a lo largo de todo el año y la verdad es que es una actividad bastante enriquecedora y os animamos a que vengáis siempre que podáis, que además, bueno, es un rato bastante agradable, aparte de educativo y formativo. También destacar el club de lectura que tenemos, que está igual abierto a todo el mundo, gente de la asociación, de la no asociación, de donde vengan, es abierto perfectamente.
Y también hemos tenido a lo largo de todo el año pues presentaciones de libros, las visitas guiadas también han sido una actividad bastante importante, ha movido mucha gente. Era una visión queer a lo largo de la historia de Toledo, con el título Imperial y Disidente, haciendo ese recorrido por Toledo, por la historia y contando un poco la historia de otra manera que no nos la han contado normalmente. Y esa es nuestra actividad última en estos últimos meses. Aparte de la parte de cultura, tenemos la parte de educación, que para eso mi compañero Dani va a ser el encargado de explicaros mejor todo lo que se ha ido haciendo igual durante todo este último curso lectivo. Pues muchas gracias. ¿Se oye? Muchas gracias. Muchas gracias, Alba, muchas gracias a la biblioteca, al SAI por acompañarnos, Patri por aceptar la invitación una vez más. Y bueno, ya me ha presentado un poquito mi compañera Alba, aunque si me lo permitís voy a alterar un poco el orden de cómo lo solemos hacer en los centros educativos. Voy a leer unas frases y bueno, como le digo al alumnado, si queréis alzar la mano e intervenir en cualquier momento, lo podéis hacer libremente. Y son frases con las que me he encontrado en los últimos meses, pero quiero que adivinéis, un poco entre comillas, en el ámbito donde me las he encontrado. Incluso las edades de las personas que me lo han dicho. Frase 1, esto con Franco no pasaba. Cultura son los toros. ¿Qué es homosexual? El niño tiene que hacer caso a sus padres y estudiar, no preocuparse de ponerse vestiditos. Este grupo de música es para gays. En una pareja de hombres, ¿quién es la mujer? Esa me la han dicho a mí personalmente. Sí, es verdad. En un banco pintado de arcoíris que nos encontramos en muchos pueblos y ciudades de la geografía española, pues si te sientas en un banco de esos, te conviertes en gay. Que yo respondí, qué fácil, si lo sé, lo hago antes, ¿no? Gay el que lo lea, o, por ejemplo, no sufren discriminación y solo buscan privilegios. Estas son algunas de las frases que nos hemos encontrado en muchos centros educativos a los que vamos, y ahora ya haré la presentación formal. Yo soy Daniel González, soy maestro de primaria, llevo en Bolo Bolo unos cuantos años, y bueno, junto con mi compañera Caterina, que está aquí con nosotros, somos los coordinadores del grupo de educación de Bolo Bolo. El grupo de educación, entre otras cosas, lo que nos dedicamos a hacer unas intervenciones en centros educativos que se ponen en contacto con nosotros, con la asociación, para tratar algunos temas delicados que son necesarios tratar, y ahora veremos por qué. Bueno, ya lo habéis visto en las frases, porque estas frases son del alumnado. En algunas de ellas podría decir, bueno, pues esto lo ha dicho mi abuelo, o esto lo dijo el señor que tiene 55, 60, 75, 80 años. Pero es que nos las encontramos en centros educativos, en charlas, en talleres de diversidad que vamos a dar en alumnado de primero de la ESO que tienen 13 años. Perdonadme, pero para mí es un poco preocupante. Independientemente de la opinión de cada uno, que esa es otra. También he escuchado, todas las opiniones son respetables, pero ahí tengo que decir que no. No son respetables. La LGTBI-fobia no es una opinión. Porque tú puedes decirle al profesor de historia, al profesor de geografía, mejor dicho, o geografía e historia, que la Tierra es plana. Y esa es una opinión que tú tienes. Pero no es lo mismo tener una opinión sobre algún, en este caso hecho científico y probado, que una opinión personal que está en contra de los derechos humanos. La LGTBI-fobia no es una opinión. Entonces, este tipo de encuentros o de situaciones que nos encontramos, mejor dicho, intervenimos en los centros educativos, que ojalá fueran más, la verdad, pero bueno. Siempre nos gusta presentarnos como la Asociación LGTBI de Castilla-La Mancha. Muchos niños de estas edades no saben qué es LGTBI. Empezamos por ahí, por lo básico. ¿Qué es la L? ¿Qué es la G? ¿Qué es la T? ¿Qué es la I? Tal. Bien, siempre decimos que somos una entidad federada. Siempre hay una asociación madre que nos acoge a las otras asociaciones federadas que estamos a lo largo de la geografía española.
Entonces nosotros pertenecemos a esta federación madre que es la FELGTBI+. Empezamos con unos conceptos básicos y aquí ya empiezan los rumores. Han venido los raritos a darnos una charla al centro hoy. Pues bueno, perdemos clase, que siempre nos viene muy bien, pero sembramos una semillita para que luego crezca una idea y acabar con los prejuicios que tienen y que muchas veces se dan en las propias familias. Porque otra de las frases que me he comido y quería dejar para el final, pero es el miedo que tiene el alumnado. En muchos casos nos hemos encontrado situaciones que nos dicen que si podemos hablar en privado, ahora que no me vean. Y lo que quiero decirte es que tengo miedo de mi papá o de mi mamá o de mi familia, porque he visto comentarios y no me atrevo a decirles que soy gay o soy lesbiana o soy trans. Entonces, bueno, nosotros pretendemos crear debate en el sentido de que crear conciencia. A través de los conceptos básicos que tratamos con el alumnado de esta edad, entonces tenemos varias diapositivas en las que nos encontramos o tenemos definiciones básicas, conceptos básicos y en esta que estamos aquí, que se me pasaba, un chico me preguntaba, que ya lo he dicho antes, ¿qué es homosexual? Pero si tienes 13 años, ¿no sabes lo que es ser homosexual? Con 13 años, algún papá, alguna mamá, alguna persona que esté a cargo de familiares o de niños en edad escolar me dirá, es que son niños, hay que dejarlos ser niños. Claro que hay que dejarlos ser niños y dejarnos a los docentes que seamos docentes también, igual que dejamos a los padres que sean padres. No nos metemos para nada, bueno, depende, en su forma de educar, porque nosotros simplemente lo que hacemos es informar y combatir la desinformación. La pregunta yo se la respondí, estábamos en su casa, además yo le daba clases particulares, estábamos en su casa y con sus padres, y yo creo que le respondí que ser una persona homosexual es la persona que se siente atraída física y emocionalmente con personas de su mismo sexo. Pero le dije, ¿no has oído nunca la palabra homosexual? Y me dijo, no. Y digo, ¿ya has oído la palabra marica, maricón, mariquita? Sí, muchas. Pues es lo mismo, pero de una forma mal utilizada. Hay que utilizar los conceptos bien. Nosotros, nos dirá mucha gente que sois los primeros que nos llamamos entre nosotros, mariquita, hola maricón, no sé qué. Pues sí, pero hay que saber utilizarlos y hay que saber utilizarlo en el contexto. Bueno, después de los conceptos básicos, cuando ya las personas, el alumnado en concreto, porque también nos encontramos con profesorado que necesita un poquito de información, igual que nosotros necesitamos información. Cuando ya estamos más concienciados, empezamos con el tipo de taller, siempre sabiendo qué tipo de simbología utilizamos, que es una simbología que no es para publicar o decir yo soy gay, yo soy mejor que tú, o yo soy gay, me puedes mirar, claro, pero lo que quiero es que al decirte que soy gay, tú sepas que puedes confiar en mí. Simplemente, cuando yo llevo una pulsera arcoíris, una camiseta arcoíris o algún símbolo de la asociación LGTBI, pues ya que sepas que estás en un entorno seguro. En todo esto nos encontramos también muchos casos que, bueno, pues yo creo que, como comentaba antes, que si al profesor de Geografía e Historia no le rebates que la Tierra es plana, porque tú no le dices qué contenidos tiene que dar, porque están en la legislación, también está en la legislación lo que nosotros vamos a hacer en esos talleres educativos. Tenemos una ley de educación estatal, igual que tenemos una ley de educación regional, que se recoge todo el currículo de lo que se debe dar en los centros educativos. Igualmente que tenemos esas leyes, tenemos la Ley 4/2023, nacional, estatal, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI, o sea que lo que estoy diciendo en los talleres no me lo estoy inventando. Y tenemos una ley regional, que es la Ley 5/2022, de 6 de mayo, de diversidad sexual y derechos LGTBI en Castilla-La Mancha. No me estoy inventando nada, y todos conocemos o deberíamos conocerlo. Bien. La dinámica de los talleres es el visionado de vídeos, y a través de ese visionado de vídeos llegamos a una pregunta. No podemos ver los vídeos aquí, pero en la página web de Bolo Bolo tenéis un dossier donde os podéis descargar. Vamos a probarlo, a ver si se ve. Vale.
De todas formas, en la página web de Bolo Bolo sí que os podéis descargar todos los vídeos, son vídeos educativos. Pues sí se puede ver aquí el vídeo, o sea que pues ya que estamos vamos a verlo, si os parece. Hey, excuse me, do you speak English? A little. A little? Me and my partner just got here from the States, and so we're here in Madrid. Thank you. I'm great. Where are you from? Arizona. Arizona. Cool. I'm from North Carolina. Sweet. We don't speak any Spanish. There is a joke hostel if you want. No, we have the directions here from the guy, but Yeah, with your tourist map, how are you going to find anything? Where are you heading to? Well, we booked a room. yes. And we asked for directions to the guy. All right. We got a reply, but it's in Spanish. So we Could you have- translate that for us? Okay, so the hostel is 20 minutes from Plaza del Sol. Okay. But I'm not You want me sure to what else. translate everything? Yeah, please, if you Oh, can. I just don't know what it is. The important thing is that you don't go through Chueca We are. because you guys look very gay. What an asshole. Okay, well, thank you. Compliment. Sorry. You are in Chueca, but this is not a He was making a joke. Don't go through Chueca because you look like a pair of couple, to say it like that. As a joke, Oh. because it's the gay district. Well, we are a couple, so it's So kind of perfect. like It's a joke, it's a stupid joke. it's a joke. In a good way, in a good way. Okay, In a okay, good way. In a Spanish way. okay. I accepted your reservation. There's no Wi-Fi. Well, I don't know. You okay? Can you just point out on the map where the Calle Dos Amigos is, just in case? Mejor no. All right. It's better if you go to another hostel, okay? Because this is not very good. So What is it saying? It's it's easy to say. It's a little delicate. Yeah. Not is good information for you and for you. Oh my god, you guys are gonna stay in a really nasty fucking hotel these guys. But what is he saying? What does he say, please? I'm sorry, but it's the text. So it's about us. Do you want me to translate? Please. I have accepted your reservation because I haven't seen your photo, with your couple photo. But as soon as I know that, I can. But I expect that you guys don't want to. I hope that you guys don't want to have sex in the house of the fuck gay. You can do whatever you want, but if I see you touch one each other, kissing each other, or doing any pussy stuff around me in the hostel, I will fucking punch your face. Why would he punch my face? Doesn't even know me. O saco a hostias. You go with this to the police, Yeah. and they can close his business. Is They there can a, close is, his business. I go to this direction with the police. So this is disgusting. literally homophobic. why would someone say something like that? Because it's an asshole. If you take this, okay, and you go to the police, maybe this boy will go to the jail. Vamos a la policía y la policía les va a confirmar que le estamos diciendo esto. No, we can go there if you want and say, listen, if you're not Yeah. happy with the situation, yeah. Because here in Spain, you can't say this. You think of the that's- homosexual, of the lesbian people. It's really a bad man. This guy is an animal. It's super weird, no? That is so fucked up. Yo iría a la policía. The police number is yes 112. 112. Yeah. Bueno, ya está.
Qué bien que se haya visto al final. Este es el primer vídeo que ponemos en los centros educativos. En algunos sitios nos dicen que empezamos un poquito fuerte, pero de lo que se trata es de, como decía antes, crear conciencia y de generar un pequeño debate y sembrar una semilla para, como decimos desde el principio, nosotros luchamos por los derechos humanos y me parece que esto no es tratar bien a las personas. Afortunadamente, aunque en algunas ocasiones nos encontramos con que pueden parecer exagerado, lo que nos tenemos que quedar es con las reacciones de las personas, de los viandantes que les ayudan, que es con lo que realmente lo que nos hace ser mejores personas. Bien, como explicaba antes y para no enrollarme mucho, la dinámica del taller es una serie de visionado de vídeos que nos lleva a trabajar una serie de fechas. Nosotros interactuamos con el alumnado, preguntamos, que el primer vídeo en este caso nos lleva a trabajar esta fecha, 17 de mayo. ¿Qué se celebra el 17 de mayo? Manos arriba, que alguien me lo diga. Aquí creo que aquí lo va a saber mucha gente, ¿vale? Pero tened en cuenta, en los centros educativos muchas veces no lo saben y otras veces que sí. San Isidro nos dicen mucho. Esa es otra fecha que trabajamos también. Bien, explicamos que el 17 de mayo es el Día Internacional contra el LGTBI-fobia, que aunque parezca un juego, no lo es, y nos podemos encontrar con casos reales de este tipo. Porque se conmemora este día, hablamos de una fecha histórica. Lo podéis leer mientras yo voy enrollándome un poquito porque para no estar mucho tiempo. Y bueno, y así pasaríamos en el sentido del taller de diversidad en la dinámica. Vídeo, pregunta y la interacción con el alumnado, porque aunque a mí me guste mucho hablar, como estáis comprobando, en los centros educativos lo que quiero que hable es el alumnado. Entonces, bueno, por cierto, en 1990 yo ya tenía 8 años. O sea, que tampoco fue hace tanto, aunque ya tenga yo mi edad. Y en 1990, con 8 años, a mí ya me habían llamado Marquita en el colegio. Aunque no lo recuerdo. Afortunadamente el cerebro, ya lo sabéis, que selecciona muchos recuerdos y pensamientos. El siguiente vídeo, que es este, y esta vez sí que no lo vamos a poner por ahorrar tiempo, pero como comentaba al principio, podéis descargarlos a través de la página web de Bolo Bolo, porque está el dossier de todo el taller educativo. En la sección de educación, muy bien, muchas gracias por el apunte. Y nos llevaría a trabajar, en este caso nos lleva a trabajar 2 fechas. Esta sería la primera, el 2 de mayo, debate. ¿Qué se celebra el 2 de mayo? Pues el Día Internacional contra el Acoso Escolar, porque, como he dicho antes y soy muy repetitivo, hablamos de derechos humanos en general y del colectivo en particular, pero en general tratamos todos los temas, o intentamos tratar todos los temas. El Día Internacional contra el Acoso Escolar en los centros educativos ya sabéis que es muy importante y lleva un montón de muertes indirectas al año. Yo voy pasando y si queréis luego la presentación la puedo dejar. Pero, como yo le digo a los compis, cuidadito con lo que hacéis, cuidadito con lo que decís, porque aunque sea una amenaza o mis palabras puedan tener esa connotación, lo que hago es poneros siempre aviso, porque a lo mejor estamos aquí 27 alumnos, por ejemplo, y alumnas. El lunes uno no va a venir. Ah, qué bien, se lo va a tomar de vacaciones, es que se ha ido de puente. No, es que no va a venir el lunes, pero no va a venir nunca más. ¿Pero por qué? Por esto mismo, ¿vale? Porque puedes sufrir y tú no lo sabes, o le estás haciendo sufrir. Trabajamos mucho, que deben confiar en los adultos, que tienen que denunciar cualquier caso en todas las diapositivas, ¿vale? La campaña de espejos en las aulas es una campaña que lanza la Federación Estatal todos los años al inicio del curso escolar. Yo me quedé en esta de 2022 porque me parece muy importante que en las aulas haya un espejo en la que el alumnado pueda verse reflejado, y la creación de referentes es muy importante. La segunda parte, que nos lleva a trabajar también el vídeo anterior, que no lo hemos visto, el 15 de mayo, en la que la mayoría del alumnado nos dice que se celebra San Isidro, pero nosotros vamos a trabajar el Día Internacional de la Familia. En este momento sí que lo que tenemos es una actividad interactiva, bueno, en la que interactúa mucho el alumnado, porque lo que hacemos es formar una familia. Los integrantes, la edad, la profesión, aficiones y aspecto físico, y en las que estos 5 aspectos
siempre prima los estereotipos que tenemos inculcados desde niños, desde niñas, y que seguimos viendo en series o en el día. Por ejemplo, el papá es rubio y alto y tiene ojos azules y es guapo y es musculoso, y la madre también, pero no tanto. Y la edad, el padre siempre es mayor que la madre. La profesión, pues el padre es bombero, pero la madre, pues ama de casa o peluquera, que todas son válidas, por supuesto, y cosa que recalcamos en todos los talleres. Los niños siempre el hijo es mayor que la hija. En las aficiones el niño pues juega al fútbol y la chica pues algunas aficiones son hablar con las amigas, que a mí me parece estupendo esa afición personalmente, y en la que es verdad que últimamente nos encontramos más que una afición es la lectura, que hacemos mucho hincapié. No nos decís la lectura en aficiones, y es que no lo tienen muy inculcado. Pero bueno, el otro día leía que es que la vida es todo lo que te ocurre y que te impide leer un libro. Entonces en los niños y en las niñas pasará lo mismo. Y el aspecto físico, pues ya lo comentaba antes también. Lo que queremos hacer con esta familia que formamos en esta actividad es romper los estereotipos de familia y que sepan que hay muchos tipos de familia. Familia acogida, separada, pareja, trans, multicultural, multiétnica. O yo con mi novio, y en la que me preguntaron que quién era la mujer. Bueno, para ir terminando y siguiendo el hilo de los derechos humanos, de romper estereotipos de familia, de las personas, vemos este vídeo que es para romper los estereotipos de género. Es un vídeo cortito, pero que igual os emplazo a verlo en YouTube, o que lo descarguéis en la sección que he dicho antes de educación de Bolo Bolo, en la que es un experimento real, que todo el alumnado llega a clase y encuentra pues una bata blanca, un fonendoscopio, un microscopio, unas medallas, un traje militar, y en la que todos le ponen nombre a los dueños, y digo los dueños de esos trajes, porque en todas son hombres. Cuando se abre la puerta para que pasen los auténticos dueños de esos trajes, son todo mujeres. Que hay que romper los estereotipos de género también, y sabéis que somos una asociación feminista. Bueno, queremos luchar contra el odio a través de vídeos que nos llevan a, bueno, que tenemos que denunciar la LGTBI-fobia, el respeto, siempre la empatía, no hablar desde la desinformación, siempre con educación, y nos va a llevar a la última fecha, que es un poco la que nos lleva a estar hoy también aquí, que es el 28 de junio. ¿Y qué se celebra el 28 de junio? Y casualmente muchas personas del alumnado sí que levantan la mano y sí que la conocen, o sea que eso me alegra un montón. Llegamos al 28 de junio, en la que la mayoría sabe lo que se celebra y conmemora, no sin antes saber por qué hemos llegado a esta fecha, y que nos lleva a hablar de todo este taller, que en realidad es mucho más dinámico y en el que yo hablo menos, o me creo que hablo menos, en un colegio. Así que muchas gracias y bueno, en lo referente a este tipo de talleres, si me lo permitís, voy a ir cambiando la presentación, porque también colaboramos con Rebeca en este caso. Rebeca pertenece al Servicio de Atención Integral de Castilla-La Mancha, y en la que también hemos tenido la suerte de que nos acompañara, o de que nos guiara en este caso, porque ella era la que llevaba todo, y además muy bien llevado en un centro educativo, y es la que nos llevaba a unos talleres educativos, en este caso, que espero que no se me haya ido, aquí, sí, se me ha ido, ¿vale? Y que vamos a través del site, es que se me ha abierto aquí esta presentación. Claro, porque ha sido proyectos. Sí, esa. Vale. En la que hemos colaborado junto con Domingo, que también se encuentra aquí con nosotros. Domingo es el presidente del LGTBI Torrijos. Y bueno, hay algunas veces que nos llaman de centros educativos, no solamente porque es necesario tratar todo este tipo de temas, sino porque se han encontrado algún tema que específicamente hay que tratar, y vemos que es muy necesario este tipo de talleres. Este tipo de talleres que hicimos con Rebeca, y que estaremos encantados de repetir en cualquier momento, se centraría más en el tema de, pues de las personas trans, ¿verdad? Sí, dependiendo de, si quieres comentar un poco. Sí, os voy a pasar con Rebeca, y que nos vaya comentando desde el Servicio de Atención Integral cómo colaboramos con ella, o todo lo que hacemos con ella, o en su caso también, no solamente con nosotros, y que ya dejo de enrollarme, y muchas gracias.
Lo primero, muchas gracias por invitar al SAI en esta actividad, porque nosotros una de las funciones que tenemos como Servicio de Atención Integral LGTBI de Castilla-La Mancha es apoyar a las entidades y en este caso a Bolo Bolo en la lucha y en la defensa de los derechos LGTBI, ¿no? Un poco empezando por ahí, que trabajamos de manera colaborativa. Entonces para nosotros para mí ha sido un aprendizaje muy grande trabajar con Bolo Bolo y trabajar con LGTBI Torrijos con Domingo, porque si bien esta colaboración es cierto que la coordinaba yo entre comillas, el trabajo fue en equipo, ¿no? Vimos todos los vídeos, estuvimos eligiendo cuál sería el más adaptado al caso concreto y elegimos en función de la población a la que íbamos a ir, siempre personalizándolo, el tipo de contenidos clave para poder incidir en esta sensibilización y concienciación, ¿no? Entonces, bueno, Dani me pidió, dice, bueno, pues tráete la presentación que pusimos en las charlas para que vean un poco qué fue lo que hicimos allí, y es lo que he hecho, y os voy contando ya así de paso y de caminito qué es el SAI y otras cosas. Bueno, pues empezamos. Esta formación que hicimos fue en el IES Juan de Padilla de Torrijos y fue el 24 de marzo del 2025, junto con Domingo. Vino también Dani y Ricardo también nos acompañó el segundo día. Fueron 2 días y fueron 4 grupos de primero de la ESO el primero y 4 grupos el segundo, o sea que nos metimos una buena tralla. ¿Sí? ¿O 5? Bueno, fueron muchos, 200 y pico alumnos y alumnas. Ay, no sé, a mí me parecían que eran 4. ¿Eran 3 o 4? Eran 6, sí, que fueron 3 y 3. Sí, lo que pasa que es verdad que luego no eran de 1 hora, porque algunos se quedaban más tiempo y al final contabilizando fue mucho. Bueno, entonces, esta fue la presentación que bueno, yo la hice, pero siempre en coordinación con Domingo y con Dani y con las personas de Bolo Bolo. Bueno, pues lo primero presentarnos, ¿no? A ver, al ser un grupo de primero de la ESO, queríamos hacerlo también que fuera dinámico y que los conceptos básicos fueran fáciles de entender y que no solamente los comprendieran a nivel teórico, sino que también los sintieran, los entendieran a nivel práctico. Entonces preparamos una actividad donde íbamos a utilizar un material en el que lo iban a tocar. Bueno, si quieres lo ponemos aquí. Vale. Los conceptos básicos... Sí. Pásamelo por cuando lo tenga que poner. Vale. Entonces, en la segunda parte, conceptos básicos, como hace Dani, como hace Bolo Bolo, y también en sus presentaciones, ¿verdad? Que presentáis lo que es las siglas, lo que significan. Pero nosotros nos hemos centrado en conceptos básicos relacionados con la diversidad sexogenérica, ¿vale? Vale. Entonces, espérate que es aquí. Sí, ahora lo vamos a poner en grande. Luego ponemos un vídeo de diversidad sexogenérica, de sexo-género, que está súper bien, que es la diversidad sexual explicado fácil, que yo recomiendo de verdad por si lo queréis utilizar en, bueno, pues donde lo necesitéis. Y luego la dinámica grupal, ¿para qué? Para que ellos entiendan y ellas entiendan estos conceptos jugando, a través de un juego, porque a ver, están en primero de la ESO, pero todavía pues son peques, o sea, todo hay que decirlo. Peques en el sentido de la etapa de desarrollo, ¿vale? Bueno, aquí lo primero... Si eres una persona LGTBI bueno, pues y has sufrido discriminación, delitos de odio, problemas laborales... Que está en nuestra página... Si ¿vale? eres una persona LGTBI y has sufrido discriminación... Páramelo. Vale, porque en la página lgtbi.castilla-la-mancha.es está esta información y este vídeo sobre el servicio, ¿vale? El Servicio de Atención Integral LGTBI de Castilla-La Mancha pertenece a la Consejería de Igualdad, ¿vale? Entonces este vídeo está en esta página que os digo, que bueno, si tenéis, luego podéis coger este tríptico y aquí podéis ver la página de la que os hablo, lgtbi.castilla-la-mancha, uy, qué rápido hablo, perdón, lgtbi.castilla-la-mancha.es, donde está esta información. Y bueno, luego os digo otras cosas de cómo acceder y todo esto, pero vamos en orden. Este TikTok está muy bien, lo voy a poner que es muy cortito. Pues si no lo conocéis el servicio, pues aquí está. Si eres una persona LGTBI y has sufrido discriminación, delitos de odio, problemas laborales, tienes alguna duda sobre sexualidad o simplemente necesitas apoyo y acompañamiento, el SAI de Castilla-La Mancha te brinda atención psicológica y asesoramiento laboral de manera gratuita.
contacta mediante el formulario web y selecciona si quiere ser atendido de manera presencial o telemática. Podéis venir aquí si necesitáis cualquier duda con respecto a vuestra sexualidad, a métodos de protección. Ya sabéis que aquí en el Servicio de Atención Integral a Personas LGTBI de Castilla-La Mancha tenemos un servicio integral para atenderos en todas vuestras dudas. Desde su puesta en marcha el año pasado ya ha ayudado a más de 1.565 personas. La igualdad es nuestro compromiso. Sí, bueno, ese es el cartel del orgullo del año pasado. Aquí, como veis, a través de este TikTok, sí. ¿Cuánto? Muchas gracias. Voy a ir más rápido entonces. Bueno, a través de TikTok se puede visibilizar muy rápido en qué consiste el servicio. Es un servicio público, gratuito, que pertenece a la Consejería de Igualdad y básicamente lo que hacemos son diferentes intervenciones, ¿vale? La relacionada con Bolo Bolo y con SAI LGTBI Torrijos tiene que ver con esta parte del SAI de asesoramiento y orientación educativa a personas LGTBI y a sus familias, centros, entidades y profesionales para la prevención del acoso escolar, ¿vale? Pero después tenemos también, hacemos itinerarios individualizados y grupales de atención psicosocial, asesoría, orientación y apoyo, acompañamiento, intervención psicológica y a veces psicoterapia, asesoramiento jurídico en relación a la normativa, a todo lo que pueda afectar a las personas LGTBI, la parte educativa, luego también una parte laboral y luego también una parte también más de asesoramiento y formación a aquellas personas o entidades privadas o de la administración pública que requieran una formación especializada, ¿sí? Así a muy grandes rasgos. El equipo es el siguiente. Somos 6 profesionales de diferentes áreas. En el área social se encuentran 2 personas que son trabajadores sociales, Javier Ruiz y Estefanía. Ellos son la puerta de entrada al servicio porque hacen lo que se llama la entrevista de acogida. Después, estas personas que entran en el servicio son atendidas y en esta entrevista vemos sus necesidades. Aquí podemos ver si estas personas se hace una derivación interna o externa, otros recursos. Interna podría ser al área jurídica, al área psicológica, al área laboral o a otros recursos de la comunidad autónoma. Y luego tenemos el área de psicología, somos 3 personas profesionales de la psicología, una persona que es sexóloga, Lorena, que ella es la encargada del área de sexología y también de psicología, luego mi compañero Alejandro Alder, que es psicólogo general sanitario, y yo que soy psicóloga social. Bueno, aquí está mi compañero Arturo Sánchez, que es el jurídico, ¿de acuerdo? Nos entran muchísimas consultas, nos entran muchísimas atenciones en relación a los delitos LGTBI, por ejemplo, ¿no? Por LGTBI-fobia. Bueno, si queréis luego hacer preguntas, pues os puedo seguir explicando. Más o menos así se comprende cómo funcionamos. No solamente atendemos a nivel individual, sino también a nivel grupal, y esto es muy importante porque nosotros tenemos unos grupos de apoyo mutuo donde lo que se fomenta generalmente es el desarrollo de un espacio seguro, donde las personas se puedan sentir que pertenecen a un lugar, que se reconocen, que se respetan también, porque cada persona es una experiencia distinta. Y estos grupos de apoyo mutuo han nacido de las necesidades del servicio. Tenemos personas, por ejemplo, migrantes que tienen dificultades en el habla castellana, entonces es un grupo de socialización en el que además aprenden entre ellas y ellos castellano. Tenemos un grupo de mujeres LGBT, bueno, esto estuvo, pero si se necesita se volverá a hacer. Hay un grupo de mindfulness para poder fomentar también estados de conciencia saludables, en el sentido de, bueno, esto está relacionado con la ansiedad, ¿no? que muchas veces sentimos las personas LGTBI por el miedo a ser agredidas o discriminadas en ciertos lugares. Entonces, bueno, pues ahí se trabaja mucho la conciencia, ¿no? La conciencia del estar aquí ahora y aprender a respirar y a estar tranquilos y tranquilas. Y se comparten muchas vivencias desde el respeto y el apoyo mutuo. Bueno,
Tenemos un grupo de realidad trans, ¿de acuerdo? También cada grupo se construye a sí mismo, cada grupo también establece sus prioridades, su pertenencia, sus temas. Nosotros no imponemos obviamente nada, 2 minutos. y bueno, y el área educativa, en este caso la área educativa está dinamizada por todo el equipo, lo que pasa que a mí en este caso pues me puse de voluntaria porque a mí me gusta mucho el trabajo en entornos educativos y bueno, pues también conocí a Dani de Bolo Bolo de otras actividades y bueno, pues hice esta actividad, hicimos esta actividad juntos y juntas. Y bueno, en esta parte ellos se presentaban en las clases de primero de la ESO, se presentaba, ¿verdad, Dani? Así muy cortito para no dormirles. Después, claro, porque ya sabes, sobre todo a primera hora. Y aquí se presentó nuestro compañero Domingo. Para Domingo fue una experiencia de aprendizaje también por observación, porque la necesidad que tenía era un poco ver cómo lo hacíamos los demás, ¿no? Para poder aprender y luego él ser autónomo y gestionar él mismo este tipo de sensibilización, ¿no? Y de intervenciones educativas. Los conceptos básicos a través de una galleta de jengibre y estos 4 conceptos utilizábamos una plantilla después de ver un vídeo en el que estaban 4 conceptos que lo que se les decía es la identidad de género, la orientación del deseo y romántica, el cuerpo sexual y la expresión de género. Entonces les explicábamos con ejemplos muy didácticos, me acuerdo de Dani que ponía muy buenos ejemplos, lo que era y cómo estaban todas de manera independiente, relacionadas de manera independiente. Entonces ahí salían muchos prejuicios, la gente confundía expresión de género con identidad, la gente confundía orientación con identidad, expresión con orientación, y bueno, ¿cómo entender esto? Pues con una actividad en la que cogíamos un muñequito, así, con velcro y les dábamos opciones para que con diferentes, hay muchas más, pero con diferentes opciones de cada una de estas dimensiones de la sexualidad humana, pues fueran como variando, ¿no? Entonces, por ejemplo, decíamos, justo también, así como cuando lo hicimos, vale, por ejemplo, pues mira, te ha tocado, porque esto era como un poco al azar, ¿no? Decía, pues mira, pues ¿esto qué es? La identidad de género, vale, es una persona que es hombre. Después, a ver, esto es súper básico, ¿eh? Luego explicábamos que era un poco más amplio, pero que es un poco lo más importante, que empiecen aprendiendo lo más básico. Vale, la orientación del deseo y o romántica. Entonces, pues mira, vamos a poner uno que no sea tradicional y heteronormativo. Vamos a poner, bueno, a ver, ¿dónde está? Este le gusta a las chicas. Vale, espérate. ¿Cuál quieres, Dani? ¿Qué? Coño, perdón. Venga, pues a este. Vamos a poner aquí a un chico que le gusta a los chicos, ¿no? Por ejemplo. En el corazón salía la orientación del deseo. De cada una de ellas había 3 opciones, pero había como 10. Lo que pasa que Domi y yo, Domi y Dani y yo decidimos pocas para que empezaran, ¿vale? Hay muchas más opciones, por supuestísimo. Vale, esta persona, por ejemplo, el cuerpo sexuado, ¿sí? No todo se reduce obviamente a la genitalidad, pero en este caso, para que no entendieran, poníamos que, por ejemplo, pues tenía vulva, ¿vale? Y después, pues su expresión de género, por ejemplo, pues este chico se ponía una falda rosa. Luego explicamos lo de los estereotipos, ¿no? Le vamos a tapar ahí para que vaya un poco más, más decente. Vale, entonces le decíamos, cuando salía esto, vamos, explícame. Ah, pues mira, es un chico que le gusta a los chicos, entonces pues es gay. Ah, entonces es un chico que le gusta a los chicos. Vale, cuerpo sexuado. Ah, vale, pues mira, pues tiene vulva, pues entonces es un chico trans. Ah, vale. Ah, mira, pues viste femenino. Ah, pues entonces es un chico trans que le gusta a las chicas. Entonces los chicos, entonces gay. A un chico trans gay que le gusta a las chicas que tienen falda. Y así con todo. Bueno, pues estaban fascinados. Decía, a ver, esta con esta. Bueno, yo no, de verdad, no, casi te doy en la cara. Pero es que de verdad que fue una fascinación. Y nos encantó la actividad porque funcionó muy bien, ¿verdad? En otros grupos a veces no daba tiempo a hacer esto porque hacían preguntas súper importantes que se llaman preguntas ventana, donde ya aprovechábamos para, ¿no? Como por ejemplo cuando tú dijiste eso de que a ti te habían dicho que no sé lo que era ser homosexual, y a partir de ahí empezamos a hablar.
Y bueno, la experiencia fue muy positiva, los niños y las niñas participaron un montón. Cada uno dinamizábamos un grupo porque trabajaron en equipo y cada uno en una mesa escuchaba cosas, ¿verdad, Domingo? A ti te tocaban unos grupos diferentes a los nuestros. Hay un poco de todo, había chicos que lo tenían que poner con el de después de clase porque querían ni mirar. Eso es. A veces decían que la persona que habían fabricado en lo que les haya tocado era normal. Claro, este es el vídeo, ¿vale? Es normal. Claro. Claro, pero a mí lo que me gustó mucho fue como que de verdad que a esas edades, en primero de la ESO, todavía integran de una manera menos prejuiciosa en lo que es la diversidad sexogenérica y además desde un punto de vista del hecho sexual humano, de hablarles de sexualidad, ¿no? De lo que es, lo que dice Dani, no es una opinión, es un hecho. Y esto es un hecho, ¿no? que existe la diversidad y este vídeo está muy bien. De aquí nos inspiramos para hacer la actividad. No nos pidan derechos de autor. Y aquí está aquí estoy yo, explicando un poquito a los chavales y las chavalas el taller. Aquí había un profesor, por ejemplo, que fue súper participativo, ¿te acuerdas? Que también se puso ahí a mezclar la dinámica. Aquí me está ayudando Ricardo también. Está Dani. En general, todos los talleres educativos que hacemos en centros, de una forma o de otra, o en colaboración con un grupo o con otro, siempre tienen muy buena cabida. No hemos tenido ninguna pega, ninguna mala reseña, por así decirlo. Aquí están participando, estaban levantando mucho la mano. A mí me encanta cuando participan, porque es verdad que cada grupo era un mundo, ya sabéis, más participativos, menos participativos. Y bueno, después de esto, bueno, pues esto es un vídeo que les ponemos también por los roles de género, que lo ha dicho antes, los estereotipos de género Dani. Y bueno, para nosotros, para el SAI, fue una experiencia muy potente y muy buena. Primero porque por apoyar al trabajo que hacen Bolo Bolo, que lo llevan haciendo muchos años, pero también para apoyar a organizaciones como LGTBI Torrijos, que acaba de empezar, para animarle pues eso, para motivarle y darte las gracias también a ti, porque tú fuiste el que te pusiste en contacto con el centro educativo, donde la demanda era más sensibilizar acerca de la realidad trans, ¿vale? De los niños y las niñas trans, porque había mucho alumnado trans que necesitaba que esto se visibilizara de una manera muy sensible y muy profesional, ¿no? Y entonces fue lo que hicimos, no por nada, pero es que nos quedó muy bien, lo hicimos muy bien. Y ya está. Y bueno, ¿y qué más os puedo contar ya para terminar? Tenéis aquí los trípticos para poder acceder al servicio y poder tener este tipo de atención o bien individualizada o bien, bueno, todas las áreas que habéis visto. Hay que rellenar un formulario y aquí en la entrada tenéis diferentes materiales. Hay unas pegatinas que tienen el código QR, que eso está muy bien para la gente más joven, bueno, los que se sientan muy jóvenes también, que tienen el código QR. Es que mi compañero Alejandro no sabe que esto no es un código QR, le llama de otra manera, pero bueno. Entonces, porque es más mayor. Entonces aquí os metéis y hay un formulario, ¿sí? Donde sale los datos, el área al cual queréis ser asesorados, educativa, jurídica, psicológica, que son como las más grandes, la social, y luego abajo hay como unos comentarios para que tú pongas una breve descripción. Y ahí ya entrarías por formulario. Pero nosotros en el servicio tenemos dos tipos de intervenciones. Unas intervenciones que son más atenciones, más generales de información, que vienen por formulario o por teléfono, o bien vienen al SAI directamente presencial, y otras que ya tienen un expediente, ¿vale? Que ya tienen un itinerario individualizado donde se trabaja con la persona, con el sistema familiar, con los recursos que necesita y con toda la red de apoyo bueno, eso lo hacen muchos trabajadores sociales también, de aquí, de la comunidad. Y bueno, no sé si he explicado todo. Tenéis este material de espacio seguro, ¿vale? Son unas pegatinas que hemos sacado desde el SAI para visibilizar a las personas LGTBI que el sitio donde están, educativo o una oficina o un hospital, es un espacio seguro, ¿sí? Pero esto siempre se tiene que poner bajo la conciencia de lo que significa esto, no poner por poner y que luego entre la personita o la persona y de repente, bueno, pues no sea tan seguro. Sí. ¿Ha habido reacciones negativas de los padres o padres que no querían que fueran los niños? ¿Sabéis esto? Bueno, desde la historia yo conozco,
yo hice también talleres en el 2010 cuando estaba en Bolo Bolo, que tengo una historia, soy un poco mayor, y sí que es verdad que hay familias, algunas antes, que no querían que los niños hicieran estas charlas. Ahora, en el caso de Torrijos, cuando fuimos, sí es verdad que había algunos niños de orígenes diversos, interculturales, que, bueno, pues por lo que fuera, por la religión, pues no estaban apartados y no querían atender, pero luego atendieron. Sí, contestándote sí. Ha habido familias que no querían, pero como dice Dani, hay una ley, ¿verdad? Estatal, hay una ley regional, hay una ley de educación donde los objetivos fundamentales de educación es el desarrollo integral de la personalidad, y ahí está el desarrollo de la diversidad sexual. Entonces, pero sí sigue habiendo, ¿verdad? Afortunadamente ya no tanto, pero sí sigue habiendo. Y solamente con ver el logotipo de Bolo Bolo, en una ocasión, mejor dicho, sí que hubo parte del alumnado que le dijo al profesorado que no iban a pasar a ver el taller. Solamente por verla, podía hablarles de cualquier cosa, de la agricultura en Madrid, en Toledo, porque el grupo Bolo Bolo no sabía ni lo que era ni nada, pero sí que en el logotipo están los colores del arco iris y eso ya pues crea reticencias en algunas ocasiones. Y te preguntan, ¿esto es obligatorio? Y digo, ¿la enseñanza secundaria es obligatoria? Sí, digo, pues esto también. Yo lo que les digo. Pero como decíamos antes, al final, por suerte, o sea, toda tanto del alumnado como del profesorado, la aceptación ha sido positiva. Entonces, sí. Genial. Es una minoría y de verdad que yo creo que es por un tema de ignorancia, porque al final sí que es verdad que estos alumnos y este alumnado abría así los ojos y al final de las sesiones muchos se acercaban. Y decían, no, es que tengo un amigo que tal, que le gustan los chicos, y eran ellos. Entonces, no, obviamente. Así que creo que ya damos paso a Alba, ¿verdad? Para que nos haga bueno, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Sí, bueno, ya damos paso a Patri, que nos viene a explicar un poquito este maravilloso manual que tiene muchísimo trabajo detrás. No te robamos más tiempo. Muchas gracias, Patri. Gracias por haberme invitado, tanto a Bolo Bolo como a la biblioteca. Siempre es un placer venir porque, vamos, aquí siempre se está entre amigues. Tengo poco tiempo, más que nada porque es muy complicado hablar de todo el contenido del manual. Me ha preguntado antes alguien que de dónde me venía mi motivación. Yo soy psicóloga de formación y justo cuando acabé la carrera empecé a cuestionarme mi sexualidad y entré en una asociación LGTB de la zona de Alicante. Claro, estamos hablando de hace 10, 12 años, ¿vale? Y mi primera duda fue ¿dónde se forma la gente? O sea, en aquella época no había tantos másteres LGTB ni nada, con lo cual era como trabajar en una asociación y era como ponte a dar la charla y yo, ¿de qué voy a dar la charla? O sea, no tengo ninguna fuente que unifique todo, porque al final sí que encontraba fuentes en internet, pero ¿era una fuente válida o no? Eso es lo primero, porque hay gente que divulga mal o que intenta educar de una manera incorrecta y me pasaba más tiempo viendo si era una fuente correcta o no que aprendiendo en general, ¿no? Entonces, claro, empecé a leer tanto por curiosidad propia como por llenar un vacío de literatura, ¿no? de publicación. Este es un trabajo de 8 años, donde me leí más de 1000 estudios científicos, trabajando por saturación teórica y bola de nieve, bueno, un proceso bastante extenso que consiste en leer tanto sobre un concepto que todo lo que lea ya no aporte nada más, ¿vale? O sea, al final de escribir el manual era esto ya lo he leído, y era como repetir siempre lo mismo, con lo cual al final fue bastante esfuerzo. Se divide en 5 capítulos, ¿vale? O sea, yo tengo un modelo propio de sexualidad apoyado por la parte científica, pero bueno, que puse y usé en instituto dando charlas y funciona bastante bien. El primer capítulo de introducción, que la gente no lo suele leer, pero es muy interesante, sobre taxonomía, sobre conceptos de identidades y demás. Luego el segundo capítulo yo lo dividí en sexos, que metí trans, cis e intersex.
El tercer género es género binario, género no binario. El cuarto son todas las orientaciones sexuales y el quinto son todas las relaciones. Claro, ¿qué ocurre? Que tenemos conocimiento científico, tenemos gente que publica libros muy interesantes, pero primero, la gente no suele leer estudios científicos, ese conocimiento nos suele llegar bastante mermado a partir de alguna noticia suelta, que no llega al fondo de la cuestión, y luego que suelen estar en inglés, ¿vale? Con lo cual parte de mi trabajo como divulgadora es encontrar esa fuente que a la gente no suele acceder, por ejemplo, una tesis doctoral de Australia, una documentación o una publicación de Polonia, o sea, en la parte de soltería tradujeron un par de párrafos de Polonia, para poder traerla al ámbito español, porque lo que yo más he escuchado, en este caso en identidades no binarias y en identidades asexuales y arománticas, es todo está en inglés, no llega nada o llega muchísimos años después, ¿no? Entonces, bueno, mi idea es leer y leer y leer, coger esa información y traerla aquí, siempre dando fuentes y referencias para que la persona que le interese pueda ir a la fuente y si lee en inglés, oye, se lo lea, ¿no? Pero bueno, al final, los profesionales no tenemos tiempo para leer todo lo que se publica. Yo, como digo en el manual, haríamos bien quien investigamos en no publicar y leer quién ha publicado todo lo que se ha hecho, ¿no? Porque al final eran muchos estudios redundantes. Entonces, ¿qué hago yo? Leer todo, ahorrar al profesional esos 8 años de lectura y darlo todo y adaptarlo también y llevarlo a institutos, llevarlo a gente que le interese, ¿no? Y eso también se refleja en los libros de bolsillo que estoy escribiendo ahora, que tienen el mismo objetivo, ¿no? Es decir, que la persona en un libro tenga toda la información, ¿vale? Quien me quiera leer, sí que he de avisar que soy bastante densa porque es información pura y dura, es decir, es divulgación que se puede leer, pero a un ritmo más lento que narrativa, por ejemplo, pero es una manera de hacer llegar la información. Yo siempre, por hacer la charla un poco más amena, porque tengo un modelo de 10 atracciones, le he puesto un nombre a un tipo de relación, es decir, podía estar aquí hablando un montón de horas, pero yo siempre cuento con alegría. Aquella vez que iba con chándal haciendo deporte y me viene una profesora de cuando yo estaba en el instituto y me viene así, que yo va con cascos, ¿no? Y me para, y yo, ¿qué pasa? Un domingo por la mañana. Y me dice, oye, ¿tú has escrito el manual, no? Digo, sí. Dice, es que el instituto lo compró, donde yo me eduqué. Dice, el profesorado lo roba en sus horas de guardia para leerlo, con lo cual está en orientación, pero si tienen una hora de guardia, una hora libre, donde no tienen que hacer nada, lo roban y entonces iba el manual rulando por ahí, por todo el instituto, ¿no? Y funciona porque al final le das a los profesionales de psicología o a la orientadora o a quien sea, una fuente de información donde va a tener todo. Es decir, al final la idea es que quien compre el manual o un capítulo o lo que necesite tenga toda la información disponible en una sola fuente. Lo estaba hablando antes creo que contigo, que cuando yo escribí el manual era más sencillo encontrar información en internet porque Google funcionaba y Twitter funcionaba. Es decir, yo antes en Twitter tenía una red de investigadores con quien podías hablar, con quien podías interactuar. Ahora eso todo no existe y es más complicado encontrar información, ¿no? Y al final mucha gente se compra el libro y no tanto como para leerlo directamente, sino como para tenerlo si lo necesita. Yo me acuerdo de una madre que tuve en consulta que al final yo es que me voy a comprar de este tema que afecta a mi hija todo lo que tengas, capítulos, libros o tal, pero por tenerlo, por saber que si lo necesito puedo ir allí a consultar, ¿no? Entonces, bueno, este libro funciona en institutos, en IGES, en muchos ámbitos. Y bueno, yo suelo funcionar primero habiendo una ronda de preguntas en abierto y luego atendiendo en privado, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy complicado dar una charla donde hable de todos los sexos, todos los géneros, todas las relaciones, ¿vale? Porque es un tema muy amplio, ¿no? Y más que nada para adaptarlo un poquito a los asistentes, ¿vale? Entonces,
Si me hace alguien el favor y lleva el manual para allá y lo ojeáis, ¿vale? Porque me gusta que lo toquéis. Te puedes levantar tú o quien sea y lo coja, ¿vale? Me gusta que lo toquéis porque al final el libro se explica por sí solo. Cógelo. Pesa 2,2 kilos y tiene el tamaño de 500 folios A4, ¿vale? Está el índice al principio. Entonces, si me lo permitís, yo me tengo que ir a las 9 porque tengo un tren, ¿vale? Tengo publicado, aparte de este, un libro de identidades no binarias que me he traído ejemplares por si os interesan las identidades no binarias, pero me gustaría más atenderos a vosotros, ¿vale? En el sentido de qué dudas tenéis o sobre qué queréis saber, aunque sea una duda general. Así que si alguien me levanta la mano. No tengáis vergüenza, por favor. La primera pregunta siempre es la que más cuesta. Si no, y si me lo permite Bolo, yo abro preguntas en privado porque en general siempre alguien tiene dudas de relaciones o de género o por ejemplo en el manual está el consenso para de cirugías generales a infantes, por ejemplo, en temas intersex, con lo cual al final es todo información pura y dura. ¿Qué me ocurre al escribir libros? Que lo comentaba también antes con otra persona, que veo los vacíos que hay donde no se ha escrito nada, ¿vale? Le he dado un nombre a un tipo de consentimiento, he creado un modelo de 10 tipos de atracciones que funciona genial para personas ACR o personas que tienen dudas sobre qué atracciones sienten. He creado un tipo de monogamia que se llama monomoría no jerárquica, que no sigue la mononormatividad ni la escalera racional, ¿vale? Ni los mitos del amor romántico. Es decir, claro, al final, al escribir tanto, me he encontrado con, esto no tiene nombre, ¿no? Y bueno, la verdad es que es bastante edificante, ¿no? Y luego he creado y le he puesto nombre a una orientación sexual que me encanta, que es queer sexual, ¿no? Que es atracción sexual hacia personas queer, ¿no? Quitando a personas normativas. Esto salió, es que al final es todo de la interacción de la gente también, o sea, no solamente estudios científicos. Esto salió de cuando fui a una asociación en Madrid, en Kif Kif, y me viene una chica y me dice, mi orientación sexual es esta, y yo, pues espérate, y a los 2 o 3 días le mandé un mensaje, ¿no? Y al final le puse nombre, pero bueno, al final es dar todas las posibilidades. Yo cuando iba a institutos, ya no voy, pero yo cuando iba a institutos al final era como adaptado a la edad, pero decir, oye, hay estas 4 orientaciones sexuales y tal, si era bachiller, incluso hablaba de tipos de relaciones, porque ya le das pie a que se informen ya que busquen vídeos, ¿no? Yo me acuerdo con el corazón calentito de una charla que di en la ESO. Yo de orientación sexual siempre comento 4, que es la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad y meto la asexualidad. Y una chiquita, tendría 13 o 14 años, diría que de etnia gitana, no lo tengo claro, pegó un salto de la mesa, de la silla, que casi llega al techo. Y me dice, profe, porque siempre me llamaban profe, que yo no, pero siempre me llamaban profe. Yo soy eso, a mí no me gustan ni los hombres ni las mujeres. Y estaba súper contenta de haber encontrado, ¿no? Al final la palabra, y hablé un poco con ella, y luego gente más mayor que es como, es que yo soy poliamorosa con 15, 16 años, ¿no? Y al final es lo importante, ¿no? O sea, de una manera o de otra, llegar al alumnado, llegar a los profesionales y demás. ¿Sí? El otro día me preguntaron una profesora que cómo se vería este manual para consultas de la biblioteca del centro, en el sentido de tenerlo a mano para que los chavales, si quieren, puedan echar un ojo y ver qué encuentran. Yo suelo recomendar, porque al final, como se solía decir antiguamente, cada maestrillo tiene su librillo. Yo el manual diría que para adolescentes puede ser una lectura un poco complicada. Yo lo que recomiendo es que en general esté en orientación, es decir, que sea la orientadora quien lo lea. Ahora, siempre que se vende un manual en papel, yo ya meto una copia en digital porque pesa 2,2 kilos y la gente me dice, es que cargarlo no puedo, y a partir de ahí ya decide la orientadora con los criterios que considere si puede imprimir eso o no y dárselo al alumnado que toque. Pero bueno, al final tienes la fuente de información, ¿vale? Yo en el instituto que he comentado donde estudié eran las orientadoras quien tenía la herramienta. Claro, ¿qué ocurre? Actualmente, como está el estado de la educación pública,
tienes una orientadora y el año que viene tienes otra, pero como es propiedad del instituto, cuando llega una orientadora nueva, todas y cada una me han dicho, es que me encanta, o sea, si me lo pudiera me lo llevaba, ¿no? Entonces en instituto funciona. Yo recomendaría el manual en orientación y los libros de bolsillo que estoy publicando quizás sí en biblioteca, porque son más de poder llevártelos, más asequibles, pero son de identidades concretas, habría que ver qué necesita y qué no, pero bueno, el manual se puede imprimir, es decir, si alguien lo compra en papel, doy una versión en digital y se puede imprimir libremente, es decir, no hay problema, pero en instituto funciona. ¿Sí? Al estar basado en básicamente estudios científicos en inglés, que es lo que más se aplica, al final ser de otros países y otras culturas, ¿te ha costado adaptar el contexto español? Aquí la cuestión está en que yo estaba limitada por número de páginas, ¿vale? Con lo cual es un manual que se centra en Occidente y en el momento actual, ¿vale? Porque empecé a leer y, por ejemplo, estuve documentándome sobre las entidades de Web12 de República Dominicana, que no pude meter, identidades de Verdache y demás, pero por temas de espacio no cabe, ¿no? Entonces es una orientación más occidental en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, hice algunas adaptaciones, porque claro, del inglés al español, ¿no? La cultura estadounidense y del Reino Unido es distinta, y había un concepto, por ejemplo, en relaciones de sexo casual que eran booty calls, ¿vale? Que yo llamé llamadas para sexo, ¿no? O sea, un poco adaptándolo también, pero no he tenido problema en general. Claro, luego si te vas, que yo no lo trato, por ejemplo, pero si te vas a temas históricos, sí que hay una diferencia en cuanto a las identidades. Sí que trato en el manual el tema de los derechos humanos y de pedir asilo, porque claro, las personas occidentales pensamos que somos el centro del mundo, vamos a países, en el manual escribo de África, implementamos identidades que no les corresponden y les pedimos que pidan asilo con las identidades nuestras. Con lo cual al final ahí crea un problema, y eso sí que lo trato en el manual, pero por temas de espacio no he podido tratar temas culturales, pero sí que menciono algún estudio científico que indica, por ejemplo, que besarse en la boca no es un acto romántico universal y que la monogamia no es la relación romántica universal. El amor romántico viene de hace pocos siglos y antes de eso había otro tipo de amor romántico, entonces eso sí que lo desconstruyo. Pero claro, hay que tener en cuenta que no solo trato las identidades, sino temas adyacentes como las transiciones, la salud general, sexual y reproductiva de personas trans, las cirugías genitales a infantes y las PEREITs en personas intersex, incluso 50 sombras de Grey. Es decir, no me caben más en las páginas. Yo te iba a preguntar si notas mucha diferencia de desinformación de colegios, chavales, gente más joven y profesionales del palo, pues eso. Si hay diferencia como la gente más médicos, psicólogos, si hay diferencias en general. Al final, yo cuando me formé en psicología en Elche, di una clase sobre sexualidad y no di más. Es decir, los profesionales tienen un problema de base, y es que muchísimos trabajan desde su percepción del mundo, ¿vale? Con lo cual, claro, al final lo que hace el manual es, con contenido científico, te indica de cuál es tú la base en la que tienes que trabajar. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, ahora mismo que estoy escribiendo sobre identidades asexuales, cuando tú vas a terapia de pareja, lo que primero se debería de hacer es cuestionarse el deseo sexual que tiene la persona de base y el contexto. ¿Vale? ¿Qué ocurre? En terapia de pareja, si tenemos un problema de disonancia sexual, ¿vale? De disonancia de deseo sexual, lo que se hace es, si el hombre tiene más deseo y la mujer menos, se centra en que la mujer tenga más deseo sexual, ¿vale? Eso es terapia de conversión para personas asexuales. ¿Qué ocurre? Claro, venimos de un sistema normativo, heteronormativo, monógamo, que se ve en la zona de la terapia, ¿no? Entonces, claro, al final para las personas queer es muy complicado encontrar profesionales que estén concienciados, y lo que suele ocurrir también bastante es que van a una psicóloga y mal, van a otra psicóloga y mal, hasta que encuentran a alguien que tiene el conocimiento, ¿no? En cuanto a los adolescentes, lo que yo sí he notado es el auge, y me lo vais a permitir, pero de la basura del discurso de extrema derecha,
que se lo tragan y se lo comen y al final, hacía poco leía, y comentando algo similar a lo que dice Dani, que es que todas las opiniones son válidas y yo voy al profesorado y le digo que mi idea que he visto en un vídeo de TikTok es igual de válida que la que está sustentada en la formación curricular o la que está fomentada en derechos humanos, ¿no? Con lo cual al final te encuentras a menores que intentan decirte que toda opinión es válida, ¿no? En ese sentido. Entonces sí que he visto un retroceso en ese sentido. Claro, ¿qué ocurre? Los libros de bolsillo, que son los que pueden leer los adolescentes, va orientado en general a alguien que le interese el tema y quiera saber. Es muy raro que alguien que no le interesen las identidades no binarias lea el libro, ¿no? Entonces, claro, sí que hay esa diferencia, ¿no? Pero bueno, no sé si te he respondido. Sí. Pero bueno, yo al final lo que digo en el manual es que todo profesional de la psicología debería tener conceptos mínimos sobre todos estos temas. Y lo que te dice el código deontológico es que si tienes ante ti a una persona que no tienes conocimiento suficiente o que no la vas a tratar adecuadamente, la tienes que derivar. Y no hay otra, ¿no? Es lo que hay. Pero bueno, al final no está ese contenido dentro de las universidades y tiene que ser el propio profesional quien voluntariamente se forme, con lo cual este tipo de formación yo considero que debería de ser obligatoria. Completamente. ¿Sí? ¿Han pedido o ayudado alguna vez el manual en universidades? ¿Un manual en universidades? ¿Han pedido o ayudado alguna vez un manual en universidades? Mi manual está en la Universidad Nacional de Costa Rica. Mi libro de identidades no binarias está en la Universidad de Yale y en la Universidad de Stanford, y alguna universidad sí que me lo ha pedido. ¿Qué ocurre? Como mi manual es autopublicado, está fuera del círculo académico heteropoderoso, con lo cual a veces es complicado, pero sí que me lo han pedido. ¿Por qué? Porque se publican muchos TFGs, TFMs y doctorados, y va el alumnado al profesorado y es como: no encuentro estudios científicos sobre poliamoría. O sea, fue lo que me dijo una profesora que tuve yo en la universidad, y es como: es que lo tienes aquí, o sea, ¿sabes? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Universidades lo han comprado y lo que me he encontrado más es alumnado que está haciendo el TFG y TFM que no puede pagarse el manual, y aquí le tengo que dar el capítulo gratis, y como es gratis, a veces lo leen, a veces no, pero es como buscan ese contenido. Pero claro, al final el TFG y TFM no deja de ser una asignatura, con lo cual sí que necesitan eso, pero bueno, en general lo que suelo hacer en casos de TFG y TFM es dar acceso limitado hasta que lo acaben para facilitar, porque muchas veces como: no, es que quiero hacer una documentación de esto, y es como: es que ya la tienes aquí hecha, léetelo, copia lo que necesites, y funciona bastante bien. Y bueno, ahora empiezo a dar formación también en un colegio oficial de psicólogos, hay una formación en el SCOP de Andalucía sobre asexualidad, es decir, cuando ya estás formado, pues entonces sí que tiene ese tipo de contenido, ¿no? Y por ejemplo, tema de ginecología y eso, ¿te lo suelen pedir? ¿Cómo lo ves? La cuestión está en que el estamento médico, yo desde fuera lo veo muy complicado, porque mi experiencia personal y lo que he visto de pacientes y de gente que conozco es que el profesional de medicina se erige como erudito del conocimiento, y cuando llegas tú no sabes absolutamente nada de lo que te ocurre. Solamente hay que ver que ahora se acepta que es que ponerse un DIU duele, ahora, después de 20 años, ¿no? Y bueno, todo el tema de endometriosis, yo escribo sobre endometriosis en personas no binarias, porque encontré 3 o 4 artículos interesantes y lo menciono, ¿no? Entonces es muy complicado en ese sentido. O sea, yo en temas de medicina, como que ellos saben todo y vas tú y es como: a mí no me vas a enseñar nada, ¿no? Pero bueno, yo estoy bastante contenta porque el Ministerio de Igualdad hizo un estudio sobre personas intersex y no binarias cuando estaba
el anterior gobierno, Irene Montero, y sí que pedía, por ejemplo, pues guías en este sentido, que hubiera información, y en el manual está el consenso de cirugías genitales a infantes en personas intersex, ¿vale? Dentro de ese capítulo no trato solamente a personas intersex, sino a personas endosex también, con lo cual esa parte es importante. Y luego tema, no de ginecología como tal, pero sí que trato cirugías asociadas a la transición en el capítulo de transiciones, ¿no? Pero bueno, al final el estamento médico es un estamento patriarcal en el sentido de que se estudia más la alopecia que la regla duele y te aguantas. Es más, en mi tercer libro, que está a punto de publicarse, es como está aceptado que la penetración duele, con lo cual la mujer tiene que aguantarse, y hay estudios científicos de si te aguantas o no. En fin, al final esos temas sí que los trato, pero el estamento médico es muy complicado que el conocimiento actualizado llegue en ese sentido. Hay profesionales válidos, pero a mí me cuesta un poquito más, pero bueno, al final trato muchísimos temas, y el tema de la penetración y que duele y del contocentrismo lo trato, las cirugías genitales infantes, las cirugías genitales estéticas también están en el manual, es decir, al final intento tratar todo lo que pueda basado en estudios científicos o citando artículos de referencia. Yo me imagino, Patrick, que igual que en la educación, el entorno influye mucho. Y ahora que estamos en el año temático de la sexilio. Del sexilio y de toda la diversidad en los entornos rurales, me imagino que dependiendo del entorno también tendrás algún tipo de consultas o algo, aunque lo tuyo es mucho más científico, pero igual que en la consulta o que alguien te pregunte sobre temas, como estamos hablando siempre, del heteropatriarcado y que el entorno influye a la hora del conocimiento y de llevar el día a día de cada persona. El entorno influye muchísimo. Yo vengo de un pueblo, y a mí lo que me tocaba hacer era, cuando estaba en la universidad en Elche, que no es capital, pero sí, era más libre y podía hacer más o menos lo que quisiera, y cuando volvías al pueblo tenías que volverte al armario, ¿no? Porque muchas veces se piensa que lo de salir del armario es una vez y ya está, ¿no? Pero muchas veces depende del contexto. Claro que influye, porque al final mi pueblo es bastante especialito, también te lo digo, pero tengo la sensación de una vigilancia panóptica, de cualquier cosa que hagas se te vigila. Yo intenté pintarme las uñas normal y no se me dio bien, y luego me las hago semipermanente en general. Con lo cual, claro, salí de las uñas, yo con mi casco rosa de gatita con orejas y mis uñas pintadas, ¿no? Y veo al vecino Cotilla que me saluda. Y a los 5 minutos me llama mi madre. ¿Qué? ¿Te has pintado las uñas? A los 5 minutos. ¿Por qué? Porque muchos pueblos, desde mi punto de vista, funcionan con una dinámica de cotilleo y rumores, de control absolutamente de todo, ¿no? Entonces, claro, al final es una ansiedad constante, como ha dicho aquí mi compañera, de tener que controlar cualquier conducta que vayas a tener. Claro, yo en terapia tengo a muchísimas pacientes que en este contexto puedo ser yo misma, con mis padres y mi madre y mi familia no. ¿Por qué? Porque al final muchas familias no son espacios seguros. O sea, hay una mentalidad. Yo trabajo mucho el tema de familias en terapia con personas adultas, ¿no? Pero de familia, que es como el padre y la madre y el pueblo tiene una visión muy concreta de quién es la persona, o quién es mi hija, o quién es mi hijo, ¿vale? Con lo cual, en cuanto se mueve un poquito hacia donde no, tengo que comentarlo o castigarlo o ver de qué manera para que no se permita. Hace poco hablé con un chico trans y me dijo: he salido 4 veces del armario con mis padres, les he dicho mi nombre y siguen llamándome con el nombre anterior y como si no les hubiera dicho nada. 4 veces. Entonces, claro, al final ese tipo de personas que no pueden ser en ese contexto, lo que pasa en Villena, en mi pueblo, es que la gente LGTB, cuando se quiere ir de fiesta, se va a Alicante.
porque al final es como están constantemente vigilándote. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que al final, a los 18 años, si te vas a la universidad, te vas a una capital, ¿vale? Aunque no sea capital, pero te vas fuera, y entonces empiezas a ser tú mismo. Y yo me he visto en institutos a gente que me ha dicho yo soy gay, yo soy trans, yo soy bi o yo soy ace, y estoy aquí aguantando el instituto a aprobarlo, me centro en eso, y cuando salga del instituto y ya esté fuera de este contexto que no es seguro, pues ya podré ser yo mismo. Pero bueno, por eso existe el término de adolescencia robada, ¿no? En el sentido de no puedes tener una pareja, no puedes interactuar como tú eres en esa época, ¿no? Y al final, por ejemplo, yo escribo en personas no binarias que lo que más duele es que no te vean como eres. Es estar constantemente diciendo hola, estoy aquí, y la persona no te ve. Y en contextos familiares y en contexto de pueblo ocurre. Estabas comentando si alguien había dado problemas en institutos. Yo soy conocida en mi pueblo por llevar el área LGTB y daba charlas en institutos. En 2 no tuve problema, pero en el tercero, que iba más alumnado relacionado con sus padres y madres del Opus Dei, yo llegué a bachillerato. De 16 a 18 años considero que ya son casi personas adultas, con lo cual meto relaciones, saco banderas, lo hago un poquito más amplio, y el propio alumnado fue a quejarse a la directora de que era eso, que sacara la bandera bi y no sé qué, y la directora me dijo, incluyendo en la ley que se tiene que dar, yo es que no quiero problemas, me queda 2 años de trabajo y me jubilo, así que... Y fue el propio alumnado, y es como luego me dijeron, es que es del Opus Dei, o sea... Entonces, claro, ¿qué ocurre y qué me estoy encontrando mucho? Personas queer adultas que han tenido que volver a convivir con sus padres y sus madres por el capitalismo, los alquileres y demás, que han vuelto otra vez a esa violencia de la adolescencia, porque ese tipo de violencia no es solamente mi hija, mi hijo es adulte, y entonces ya no le puedo decir nada, siempre serás mi hijo y aquí mis normas, y si no te vas a la calle. Pero claro, nos encontramos en una situación actualmente por el estado de los alquileres y del trabajo, que es que no tienen a dónde ir. Es decir, te amenazo con que te vas a la calle. Hay una vuelta al armario, que se suele decir. Hay una vuelta al armario, ¿no? Y al final nos ponemos en una situación donde sí que hay asociaciones a nivel, en Andalucía por lo menos la hay, que se basa en sacar a esas personas de su familia, darle unos ingresos y buscarle que tengan trabajo y mantenerlas, pero bueno, lo más habitual y lo que yo he visto es personas LGTB, poliamorosas, lo que sea que es, aquí tengo una cama, si te pasa algo con tu madre o tu padre te vienes, o sea, al final es complicado, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Y lo que yo he notado a nivel personal, que en los pueblos también han empeorado el discurso y son todavía más racistas, más machistas, ¿no? Estamos volviendo un poco y eso dificulta todavía más. ¿Sí? Dentro de lo que decías del manual de personas no binarias, me genera curiosidad, es que soy antropóloga, me genera curiosidad ver si has tenido problemas a la hora de tratar identidades que se salen del típico binarismo occidental mujer-hombre en otras sociedades sin caer en temas relativamente colonialistas o occidentales. Vale, yo en el manual como tal no trato otras culturas, ¿vale? Porque no me da tiempo. ¿Qué ocurre? Cuando las personas occidentales fuimos con el cristianismo a otros países, todo lo que había lo arrasamos y hombre, mujer, casado, matrimonio, ¿vale? Claro, hay muchísimas identidades, por ejemplo el tema de las hijras en India, el tema de tal, que han sido mermadas y silenciadas porque al final impusimos una visión cristiana, ¿no? de las relaciones y demás. Entonces, claro, hay libros muy buenos sobre eso, y luego hay libros que también tratan, por ejemplo, hay un libro sobre los matrimonios bostonianos, ¿vale? Que es como mujeres que se casaban entre ellas y se pueden definir, porque aquí el problema es, ¿estamos imponiendo la visión actual de la sexualidad en aquella época o no, ¿no? Porque al final hay un problema antropológico ahí importante, pero porque claro, al final tenemos los textos, pero qué
qué parte interpretamos y cuál no, ¿no? Porque al final en aquella época, por ejemplo, dos mujeres que vivían juntas, qué buenas amigas eran. Pero bueno, no sabemos o no se suele saber si hay relaciones sexuales o no. Entonces, claro, yo no suelo entrar en esos temas, salvo mencionarlos un poco por encima. Claro, ¿qué ocurre? Siempre hay que respetar la identidad y la cultura del sitio a donde se vaya. Yo menciono un caso clínico de un niño coreano que es como se le aplicaba la concepción de aquí y no era algo que funcionara, ¿no? Porque al final lo que es la conducta, la expresión de género puede ser similar, pero los sentidos y el tema cultural es distinto, ¿no? Entonces, claro, yo viendo eso dije, primero, soy una persona occidental y segundo, soy blanca. Y luego se me considera que tengo una posición de poder, ¿no? Por así decirlo, al poder publicar y el manual al ser científico, ¿vale? Con lo cual yo no voy a hacer lo que hacen los demás de imponer mi visión y de comentar algo que no es adecuado, ¿no? Entonces, bueno, no he tenido problemas en eso, en el sentido de que intento no meterme, pero sí que es interesante ver que al final cada cultura tiene sus identidades. Informa que en breve la biblioteca cerrará sus puertas. Gracias. Aquí los aire acondicionado y muy buena. Seguimos, ¿no? ¿Sí? Por lo menos tenemos un ratito. Sí, eso sí. En el tema de... Vale, estás mencionando no monogamia, estos modelos relacionales, etcétera, y me preguntaba por mera curiosidad si dentro del tema de tratar el espectro Aroeis, si habías mencionado el tema de las relaciones platónicas. Vale, vais a permitir que me eche un poco de flores. Mi tercer libro es un mapa sobre identidades sexuales arománticas. Me he leído 18 libros sobre esos temas en inglés, más 70 estudios científicos. Menciono las relaciones queer platónicas, la atracción alterativa y menciono ejemplos allí. También en el manual. Claro, ¿qué ocurre? La cuestión es que cuanto más años pasan, más se conoce, más se publica, ¿vale? Con lo cual en el manual sí. Y en el tercer libro también. Dentro de mi modelo de 10 atracciones incluyo esa. El modelo de 10 atracciones está publicado en mi blog, no completo, pero sí por lo menos las 10 atracciones, porque me parece muy importante visibilizar las relaciones queer platónicas. Y también menciono como cuanto más se asemejan a una relación romántica, más se validan, y cuanto menos se validan, ¿no? Pero me parece muy importante, tanto en personas del espectro Aroeis como en personas ALO, ¿vale? Que estén fuera, ampliar el significado de la amistad y crear vínculos de cuidados. ¿Van a cerrar pronto la biblioteca? Sí. Vale. Yo he creado he puesto nombre a dos tipos de atracciones, ¿vale? Que es la atracción de cuidados y la atracción de poder, ¿vale? Que no estaban incluidos en general en los modelos que yo he leído, y es importante, ¿vale? Con lo cual también puedes tener vínculos de cuidados o persona 6 con solamente relaciones BDSM, pero es importante visibilizar las relaciones queer platónicas, porque a las personas 6 y arro se nos dicen que nos vamos a quedar solas porque no podemos tener una pareja romántica, y las personas 6 que no mantienen relaciones sexuales es como no puedes tener pareja romántica porque no follas, con lo cual intento ampliar un poquito ese espectro para poder incluir todos los tipos de relaciones. Entonces yo parto de amistades, ¿vale? Que yo considero que son las relaciones más complicadas, porque tener amigas y amigos en esta época es muy complicado. Soltería, pero soltería como un modelo de relacional válido, no como esperar a tener pareja, sino yo soy una persona soltera, ¿vale? Ángela Chen tiene un libro, Bella de Paulo, tiene un libro muy interesante sobre eso. Relaciones de sexo casual, que las divido en 5 y luego hay más, ¿vale? ¿Por qué? Porque en relaciones de sexo casual es como relación abierta, ya, ¿qué significa? Entonces, claro, establezco bastantes relaciones de sexo casual, porque no se suele hablar qué relación de sexo casual es, y nos encontramos con una persona que solamente quiere follar y otra que quiere a largo plazo pareja, con lo cual encontramos ahí problemas. Monogamia y monoamoría no jerárquica, ¿vale? Que monoamoría no jerárquica le puse nombre yo, que es monoamoría sin amatonormatividad y sin escalera relacional y sin mitos del amor romántico. Solo soy una persona monógama, pero puedo tener vínculos de cuidados, tengo tiempo libre, mi pareja no es el centro. Y luego ya están las no monogamias y las relaciones de BDSM. Y creé
dentro de las relaciones cometa, las relaciones ángel. O sea, relaciones cometa es una persona que aparece y desaparece de tu vida, y relaciones ángel es una persona, en este sentido se podría considerar amistad, pero no tanto, de estás en un mal momento, te cuido, si estás bien me alejo un poco y si me vuelves a necesitar te vuelvo a cuidar, ¿no? Porque había una necesidad también de ponerle nombre a eso, ¿no? Pero es interesante porque, claro, yo me encuentro en terapia y fuera a muchas personas aroéis de yo quiero intimidad, cercanía, conexión. Por cierto, también incluye anarquía relacional, que la separo de las no monogamias. Y cuando les menciona las relaciones queer platónicas, pegan un salto de es que esto es lo que quiero yo en mi vida, ¿no? En mi tercer libro menciono un caso de dos amigas que son relación queer platónica y posicionan esa relación por encima de sus parejas, que es como yo quiero pasar contigo toda la vida, no se basa en amor romántico. ¿Qué ocurre? A partir del modelo de 10 atracciones, yo planteo relaciones a partir de eso, con lo cual amplío muchísimo el mapa. También hay que tener en cuenta que siempre hay que dejar un punto de fuga. Es decir, no puedes crear un modelo que incluya todo, porque siempre va a haber algo nuevo, ¿no? Con lo cual incluyo pues etiquetas o conceptos que amplíen un poquito y que permitan esa fuga, ¿no? Pero me parece muy interesante lo de las relaciones queer platónicas y demás, y visibilizarlas porque no se conocen. ¿Qué hora es? -10, casi -10. Vale, voy a cortar ya por si alguien quiere hacer pregunta privada, pero creo que a las 9 nos vamos. Sí, a las 9 nos vamos. Vale, pues también que me tengo que ir, así que son -10. Bueno, pues muchas gracias a todo el mundo, a la biblioteca, por supuesto, siempre. Muchas gracias. Ahora si queréis hacer alguna preguntita a Patri, rápida. Sí, rápida, y si no, que pierde el tren. Tenéis mis redes, un correo, me preguntáis lo que sea y yo os respondo y os doy fuentes si lo necesitáis. Y nada, bueno, recordaros que Bolo Bolo estamos aquí para todo lo que queráis, para todo lo que necesitéis, pero que también nosotras necesitamos a gente. Entonces está abierto a todo el mundo. Si queréis ser voluntarios o voluntarias, si queréis hacer alguna aportación económica, tenemos un enlace también de Teams, soy una señora mayor, por si queréis hacer una aportación de €1 al mes, o sea, lo que queráis. Esto es win-win. Estamos para lo que queráis, pero si queréis aportar, también os aceptamos. Muchas gracias a todo el mundo.